acerca de ese camino de fe que se debe desarrollar día a día, esa fe que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Es una fe en la cual se va construyendo un edificio, una casa. ¿Para quién? Para el Señor. Y nosotros somos parte de esa casa, de ese templo glorioso, santificado y apartado. ¿Para quién? Para Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entramos a ser parte de la casa de Dios, del templo de Dios. Y obviamente eso trae demandas. Y trae para nosotros entender qué significa ser creyentes, qué significa ser cristianos, qué significa vivir en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo, en la fe de aquel que entregó su vida por nosotros. Entonces estábamos aprendiendo algunas cosas respecto a lo que dice el apóstol Pedro, allí en su primera carta, en el capítulo 2. Entonces leamos sencillamente lo que dice la carta, los primeros versículos, aunque ya los estudiamos, no los vamos a estudiar. Solamente lo hago para conectar con el mensaje. Dice capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella puedan crecer para salvación. Si han gustado que el Señor es bondadoso, acercándose a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesucristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, estén siendo edificados como casa espiritual. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? ¿Siendo qué? Edificados. Es decir, todos los días estamos trabajando ¿en qué? En esta edificación. Nadie puede decir hasta el día de hoy, ya terminé. Terminamos cuando nuestro tiempo se haya cumplido en esta tierra. Mientras usted tenga vida, tiene que estar trabajando en su edificación y en la edificación de la casa de Dios. Usted es parte de la casa de Dios. Somos parte integral de la casa de Dios. Y dice el apóstol, ustedes como piedras vivas, estén siendo edificados como casa espiritual, para que sean un sacerdocio ¿qué? Santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra angular, la escogida, la que es preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Para ustedes pues que creen, Él es precioso, Jesucristo. Mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por posesión, para que proclamen las proezas, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Por tanto, amados, les ruego que sean como extranjeros y peregrinos, y que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna su manera de vivir entre los demás. Hasta ahí. Hace 8 días habíamos quedado pendientes con algo, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué era esto de ofrecer sacrificios agradables a Dios? ¿Y qué era esto del sacerdocio? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Nosotros somos sacerdotes de Dios. A eso nos ha llamado, a ofrecer sacrificios. Pero yo no puedo ofrecer un sacrificio si no sé primeramente cuáles son mis funciones, si no sé primeramente quién soy yo. Una de las primeras cosas que quiero que entendamos esta mañana es que nosotros hemos sido llamados por Dios a ser sacerdotes, no reyes. Lamentablemente hay una teología que hoy se está
predicando en el mundo y que está teniendo una gran influencia, en la que se está invitando a la gente a ser reyes. Por lo tanto, se está invitando a la gente a dejar el propósito de Dios para hacer el propósito del hombre. Nosotros no somos reyes. En la Biblia no hay un solo texto que diga que somos reyes y sacerdotes. Y si en su Biblia, vuelvo y lo digo, dice reyes y sacerdotes, le pido con todo respeto que corrija, porque la palabra que aparece allí en griego no es basileus, sino basileia, que es reino. Basileus es rey. Por lo tanto, en la Biblia realmente dice es reino de sacerdotes. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que entendamos lo que somos. Somos un reino ¿de qué? De sacerdotes. La fe que vivimos en Jesucristo es una fe basada en un reino de sacerdotes. Y tenemos que entender qué es el sacerdocio para poder nosotros entonces compartir nuestra fe. La fe que vivimos, la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es ser un sacerdote? ¿Qué significa esto? Bueno, la Biblia nos habla acerca del sacerdocio y hay muchas cosas al respecto y de lo que era la voluntad de Dios. Obviamente, nosotros, como les digo, hemos sido llamados a esto, a ser como sacerdotes. Les quiero mostrar entonces en la palabra que estamos llamados a ser sacerdotes. No hay un solo texto de la Biblia que diga que nosotros hemos sido llamados a ser reyes, sino sacerdotes. Sacerdotes. Y cuando queremos desviarnos del propósito de Dios, lo que hacemos es que no cumplimos su voluntad y su obra no es llevada a cabo, y eso trae unos males y perjuicios tremendos, y lo vamos a ver ahora. Cuando nosotros estudiamos la palabra, lo primero que vemos allí en lo que leímos en Pedro, ¿sí? Él nos habla que nosotros somos un sacerdocio santo. ¿Somos qué? Un sacerdocio que hemos sido llamados para Él, para que crezcamos en Él y creamos en Él. Por eso dice allí en el capítulo 2 que estamos leyendo, versículo 5 dice: ustedes también como piedras vivas están siendo edificados como casa espiritual. ¿Para qué? Para ser un sacerdocio santo. ¿Para qué nosotros nos edificamos día a día en el Señor? ¿Para ser reyes? Para ser sacerdotes, santos para el Señor. Es lo primero que debemos entender. Cada día debemos edificarnos en eso, entendiendo que nos edificamos como un sacerdocio. ¿Cómo nos debemos edificar? Como sacerdotes. Pero debemos entender el trabajo del sacerdote. Obviamente que eso lo vamos a ir viendo cuál es el trabajo, no lo vamos a ver hoy. Vamos a ir tomándonos ese tiempo porque la fe en el Hijo de Dios requiere eso, edificación, pero edificar correctamente como sacerdotes. Por eso esa teología de hoy que se está enseñando es una teología peligrosísima. Enseña que la iglesia debe ejercer autoridad sobre todas las áreas e influencias del mundo, sobre lo político, sobre lo social, y que es la iglesia que debe tomar todos los gobiernos de la tierra y que debe ser la iglesia que debe gobernar. Y se insta a esto, a que sea la iglesia la que maneje las riquezas del mundo, a que sea la iglesia la que maneje la política del mundo. Entonces el apóstol Pedro nos insta a que debemos edificarnos, debemos construirnos en el Señor, pero no de cualquier manera, sino que nuestra fe edificada debe ser una fe que está siendo edificada como una casa espiritual para el Señor, donde se levanta un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo. Capítulo 2, versículo 9 dice: pero ustedes son linaje. ¿Son qué? ¿Qué somos nosotros? Linaje. La palabra linaje que aparece allí en griego es la palabra genos. Ya le suena algo, ¿no? A gen. Los genes, nuestros genes espirituales, ¿sí? Vienen de Dios. Nuestros genes espirituales, nosotros no podemos tener el gen del mundo, sino que debe venir de parte de Dios. Por eso somos nueva creación en Él. Por eso el que viene a la fe de Jesucristo debe nacer de nuevo,
Porque el nacimiento de nuevo requiere llevar unos nuevos genes. Los genes de Dios, los genes del Padre, el gen del Padre, porque ahora somos sus hijos. Y debemos vernos con esos genes. Y por eso Pedro dice que somos genes, somos un linaje. El Señor, el eterno Dios, ha puesto sus genes sobre nosotros. No llevamos cualquier gen. Tenemos los genes de la salvación, el gen del Espíritu de Dios, el gen que nos transmitió el mismo Señor cuando murió y resucitó, cuando nos entregó su Espíritu. Cuando usted recibe el Espíritu de Dios, usted viene a tener el gen de Dios a nivel espiritual. Amén. Y dice acá, somos linaje escogido, selecto, favorito. Somos un real sacerdocio. Somos un sacerdocio real, de realeza. Es decir, nuestro reino no es un reino de reyes, sino un reino de ¿qué? De sacerdotes. Y lo dice entonces el apóstol Pedro. Y por lo tanto dice que venimos al ser nosotros un reino de sacerdotes, real sacerdocio, nos constituimos entonces en un pueblo santo para el Señor. Un pueblo donde Él hace habitar su gloria, su gracia, su espíritu. Por eso dice, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Él lo adquirió para sí mismo. Él lo tomó, Él lo preservó, adquirido por Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando estábamos en tinieblas, vivíamos con ciertos genes, los genes del pecado, del mundo, inclinados por eso a hacer las cosas del mundo. Pero cuando una persona tiene los genes del Espíritu, entonces el Espíritu es el que domina sobre él, por lo tanto está inclinado a las cosas de Dios, aunque vivimos una batalla dentro de nosotros. El mismo apóstol lo habla ahí. Y dice acá, versículo 10, por eso él dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado la misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos del mundo, los deseos de esta carne, ¿contra quién van? Contra nuestra propia alma. Es decir, es un atentado contra nosotros mismos. El darnos a las cosas del mundo, el darnos a las cosas de esta carne, a los placeres del mundo, a no vivir sujetos al Espíritu de Dios, sencillamente es un suicidio espiritual, porque nos estamos matando a nosotros mismos, batallamos contra nuestra alma, y eso trae no solamente una maldición sobre nosotros, sino sobre aquellos también que hacen parte de la casa de Dios. Batallan, esa palabra batallan que aparece ahí en su Biblia, no sé si en su Biblia aparece la palabra batalla o guerrea, bueno, no sé cuál es la palabra que aparezca allí. Es la palabra griega strateumai, que es una palabra que literalmente significa servir en una campaña militar, de milicia. Mire cómo lo pone el apóstol Pedro. Esto es algo bastante fuerte. Por eso todos los días, como un soldado bien prevenido, tenemos que batallar contra los deseos de ¿qué? De esta carne, para hacer prevalecer sobre nosotros el espíritu, para que los genes espirituales en nosotros se multipliquen, se reproduzcan nuestros genes espirituales, y no dar nosotros nuestra vida a los deseos de ¿qué? De la carne. Por lo tanto, estamos siendo llamados día a día por el Señor a ser un sacerdocio para nuestro Dios. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿A quién está hablando esta palabra? Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A quién se le está hablando esta palabra? A las iglesias. Esta palabra es para nosotros.
porque somos parte de la iglesia. Alguien dirá, no, eso era para el tiempo de la iglesia de Juan. No, la iglesia siempre será una. De hecho, cuando el Señor venga, aquellos que murieron en Él, como dice la Biblia, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Serán tomados a ellos, luego los que estemos aquí, si estamos nosotros aquí cuando el Señor toque ese momento, dice, seremos transformados y nos uniremos con ellos en el aire para recibir al Señor y estar siempre con Él. Porque Él vendrá por una iglesia y su iglesia es desde allá, desde que fue fundada, cuando fue derramado su espíritu sobre todos, sobre toda carne en aquel tiempo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir. Si había algo concreto que tenían los apóstoles, es que ellos nunca, jamás negaban la verdad de la venida del Señor. Nunca negaban esto. Hay por allí muchas predicaciones que hoy están diciendo, y escuché a un gran predicador que mueve masas y multitudes decir: el mensaje de hoy no es predicar la venida de Cristo, el mensaje de hoy es predicar el reino. Pero el reino, aquel reino donde la iglesia se vuelve dueña de todo. ¡Qué peligro! El mensaje de hoy no es ese, el mensaje sigue siendo el mismo. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados como lo que somos, un reino de sacerdotes. De parte del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. El reino de sacerdote ha sido lavado por la sangre del Cordero. Y nos hizo, tal vez en algunas Biblias aparezca reyes y sacerdotes. La palabra que aparece ahí no es basileus, sino basilei, que es reino. Reino de sacerdotes. ¿Un reino de qué? De sacerdotes. Un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Para quién Jesucristo nos escogió como un reino de sacerdotes? Para la gloria del Padre Celestial. A Él sea la gloria e imperio por los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria. Él nos ha hecho a nosotros un reino de sacerdotes. Estamos nosotros entonces, por lo tanto, llamados a ser ese reino de sacerdotes. Y eso lo confirma nuevamente el apóstol Juan. Ahí en el capítulo 5, versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero la pregunta es: ¿cómo reinaremos sobre la tierra nosotros? Como sacerdotes, no como reyes o príncipes, como sacerdotes. Y eso es lo que Dios busca de nosotros. Pero creo que un versículo concluyente es el de Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes tendrán parte en la primera resurrección? Todos los que han creído que Yeshua es el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos creen que Yeshua es el Señor? Que Él murió y resucitó para la gloria de Dios. Todos los que han creído, así hayan fallecido ya, cuando ellos sean resucitados, ellos tendrán parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo. Es decir, que para poder tener parte en la primera resurrección hay que ser ¿qué? Santo. Y siempre se habla de un sacerdocio ¿qué? Santo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ¿qué?
sacerdotes de Dios. ¿Serán qué? Y de Cristo. Y reinarán con él 1000 años. Pero ¿cómo reinaremos? ¿Como reyes, como príncipes? Como sacerdotes. El apóstol Pedro lo dice, ustedes son real sacerdocio. El apóstol Juan lo dice, son un reino de sacerdotes. Y cuando el Señor venga a establecer su reino milenial, antes de eso Él tomará su iglesia, sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos aquí seremos ¿qué? Transformados. Y cuando Jesucristo regrese acá a la tierra, vendrá con nosotros y nos pondrá a nosotros, su iglesia. Seremos sus sacerdotes, los sacerdotes del Padre Celestial y los sacerdotes del Cristo glorioso aquí en la tierra. Ejerceremos como sacerdote. Seremos para Él un selecto pueblo, sus sacerdotes. Seremos los únicos que tendrán derecho a entrar a la presencia del eterno Dios. Por eso hay que entender las figuras del sacerdote y todo ese sacerdocio antiguo que era figura de lo que había de venir. Y eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco para poder desarrollar nuestra fe, este camino de fe, para ir edificándonos en el Señor. Entonces, usted debe verse siempre como un sacerdote del Señor, un sacerdote del eterno Dios. Somos real sacerdocio. Ahora bien, la Biblia nos muestra desde antaño, ¿no?, la cuestión del sacerdocio. El sacerdocio no nació con los levitas, como muchos piensan. La Biblia nos muestra desde antes. La primera vez que se ve o que se le llama a alguien sacerdote sin decir que era el primero, ojo, sin decir que ese fue el primero, sino que se registra la aparición de un sacerdote, es de un hombre llamado Melquisedec. En Génesis 14, 18, leámoslo un momento. Génesis 14, 18. ¿Lo tienen? Dice la Biblia allí. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Algunos me dirán, ay, pero mira, este era un rey y un sacerdote. Es que los sacerdotes, hay que entenderlo, en aquel tiempo, cuando había un sacerdote, el sacerdote era el que ejercía autoridad sobre los pueblos. ¿Sí? Tenía una autoridad bastante grande. Y esa palabra que aparece allí, rey de Salem, es la palabra melech, en hebreo, que viene de la palabra malach, en hebreo, que significa mensajero. Entonces si yo interpreto la palabra rey de acuerdo al texto hebreo que aparece allí, porque Génesis fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo. Y la palabra que ha sido traducida como rey es la palabra melech. Por lo tanto, si yo interpreto esa palabra melech literalmente como lo que es, pues deriva de la palabra malach, o malach más bien. Malach significa mensajero. Es decir, que él era el mensajero ¿de quién? De Salem. O sea, si yo lo quiero decir literalmente, yo puedo decir, entonces Melquisedec, mensajero de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esa era la connotación de estos sacerdotes. Se convertían en melachim, en esos mensajeros de Dios, los que llevaban la palabra del eterno Dios. De hecho, la palabra sacerdote es la palabra hebrea cohen, no cohen ni cohen. O sea, en hebreo moderno dicen cohen, pero en hebreo bíblico se dice cohen. ¿Sí? Esa palabra, que es una palabra hebrea,
significa sencillamente el mediador. La palabra Cohen significa mediador. Entonces nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Mediadores. Es el mediador que trae un mensaje. Eso es por implicación nuestro trabajo. Por eso dice allí, ustedes son real sacerdocio para que anuncien, proclamen, lleven el mensaje de las virtudes, del poder, de la gloria de aquel que un día los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que el sacerdote tiene una postura inicial y es el que enfrenta directamente ¿a quién? A las tinieblas. A las tinieblas. A la oscuridad. Es necesario entender todo esto desde la perspectiva hebrea, desde el pensamiento hebreo. Si yo le hablo a usted la palabra noche y oscuridad, pues usted la asimila como si fueran lo mismo, ¿cierto? Hablamos, está oscuro, es porque está de noche. Pero en hebreo, o el pensamiento hebreo es totalmente diferente. Porque la palabra noche en hebreo es laila. Y la palabra oscuridad, tinieblas en hebreo es Hosej. Y hay gran diferencia. Y ese mover de las tinieblas es lo que se ve en Génesis, capítulo 1. Cuando dice, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra era, o estaba, llegó, ese verbo que se usa allí es un verbo que da la idea como que pasó a estar vacía, pasó a estar desordenada. ¿Por qué? Porque las tinieblas del abismo se movían sobre ella. Léalo por un momento, Génesis capítulo 1. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. En Reina Valera dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando uno lee en hebreo, la idea también es, y la tierra estaba, o llegó a estar desordenada y vacía, y las tinieblas del abismo se movían sobre su faz. Las tinieblas del abismo se movían sobre la faz. O sea que la tierra estaba cubierta ¿de qué? De tinieblas. Y la palabra tinieblas u oscuridad que aparece ahí, la palabra Hosej, que es la oscuridad producida ¿por qué? Por el abismo, que es una oscuridad densa de muerte, de maldición, que es una oscuridad que está ligada a lo espiritual, es decir, a la actividad demoníaca y satánica. Y por eso dice que había un desorden sobre la tierra. Una cosa terrible. Un caos se cernía sobre la tierra. Confusión había sobre aquella creación primaria que Dios se había hecho. Entonces, por eso dice el versículo 3, dijo Dios, sea la luz. Or. Sea la luz, or, que es diferente a la palabra yom, día. Or es la luz primaria que trae vida a todo lo que toca. Y cuando dice sea la luz, no está hablando de creación, porque el verbo que se utiliza ahí en hebreo no está hablando de creación, sino está hablando es manifiéstese, muéstrese la luz. Y no implica creación. Y esa luz, indudablemente, era la luz del mismo Dios, la luz del Mesías. Cuando dice sea la luz, usted ve, no dice y creó Dios la luz, sino manifiéstese la luz, es lo que quiere decir el texto. Manifiéstese la luz, porque Dios veía que la luz era ¿qué?
buena. Y podía entonces separarse ahora la tierra de aquella oscuridad que la invadía, de aquella oscuridad que se cernía sobre ella. Desde un principio vemos cómo el enemigo ha intentado dañar y destruir todo el plan de Dios. Y por eso es que Dios necesita, o no es que necesite, quiere, desea levantar un reino de sacerdotes, porque somos nosotros los encargados de llevar aquella luz, de publicar la luz de Jesucristo. Por eso dice que nos llamó de las tinieblas. ¿De cuáles tinieblas nos llamó? ¿De la noche? ¿De cuáles tinieblas? Nos llamó de las tinieblas, José, de las tinieblas. ¿A qué? A su a su luz gloriosa que imparte vida. Jesús es la luz. Él dijo, yo soy la luz. El que a mí viene no andará en José, en tinieblas. No estará ya bajo el poder y la influencia demoníaca, satánica. La influencia del pecado, de la maldición, de la muerte. Sino que ahora habitará en mí, en la luz primaria que produce vida, la luz vital que trae vida a todo el universo. La luz gloriosa de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, lo primero que debemos entender es que el sacerdote era un mensajero. Por eso lo vemos ahí en Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, pero ya les expliqué qué significa esa palabra rey, para que no nos vayamos a pegar, es que mire que él era un rey. La palabra melech, que viene de malach, mensajero. Él era el mensajero, el que traía el mensaje de parte de ¿quién? Del eterno Dios. El que traía la palabra de parte del eterno Dios. Y no estamos hablando aquí de un orden levítico ni nada de esto. De hecho, mis amados, este Melquisedec, él era tipo y figura de ¿quién? De Jesucristo. Porque en la carta a los hebreos, usted lo puede ver, que se habla de aquel Melquisedec que era de un orden distinto al orden levítico, porque a los levitas ni siquiera existían. Existía Abraham. Recuerde que los levitas son descendientes ¿de quién? De Jacob. ¿Y Jacob fue quién? El nieto de Abraham. Por lo tanto, este fue un sacerdote mucho más antes. Y este hombre era de ese orden, un orden glorioso, y es comparado con Jesucristo en la carta a los hebreos. Y cuando dice que no tuvo sin padre ni madre, sin genealogía, es decir, no es que este hombre nació de manera espontánea, no. Lo que mostraba es que no tenía un orden como el que se veía con los levitas, que venían de Leví y luego pasaba a la casa de Aarón, la casa del Sadoc y toda esta cuestión del sacerdocio. Y este hombre, dice la Biblia, sacó pan y vino y se lo dio ¿a quién? A Abraham, al que debía recibir las promesas, dice la palabra. Y dice que lo bendijo. Y más adelante en Hebreos vuelve, dice que el que bendice es mayor que el que es ¿qué? Bendecido. ¿Y quién bendijo a quién? ¿Melquisedec a Abraham o Abraham a Melquisedec? Melquisedec a Abraham. Por lo tanto era mayor que el mismo ¿qué? Abraham. Melquisedec era mayor que el mismo Abraham porque él bendijo a Abraham. Y la Biblia dice, hablando de Melquisedec y de Abraham, dice que el que bendice es mayor que el que es bendecido. Y quien fue bendecido era el que tenía las promesas, que era Abraham. Y esas promesas fueron desde allí entregadas, porque este hombre le da una bendición. Le dice, bendito eres tú, Abraham, del Dios Altísimo. Y bendito eres tú, Abraham, del Dios creador de los cielos y la tierra, que ha entregado tus enemigos en tus manos. Desde allí estaba mostrando ya el eterno Dios lo que quería hacer con Abraham y con sus descendientes. ¿Por qué les digo esto? Porque Israel inicialmente fue llamado por Dios. Los descendientes de Abraham fueron llamados por el eterno Dios para ser un reino de sacerdotes, para ser los sacerdotes de Dios, todo Israel.
todo Israel, Dios lo llamó a esto. Miren lo que dice Éxodo capítulo 19, busquemos. ¿Lo tiene? Dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿cuántos meses habían pasado? 3. En ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Sinaí también es válido en español. ¿Ok? Habían partido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Pero Moisés había subido delante de Dios, pues Yahweh lo había llamado desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Mira lo que les tenía que decir. Ustedes mismos vieron lo que hice a los egipcios y cómo los levanté sobre alas de águilas y los he traído hacia mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes serán objeto de mi predilección o tesoro favorito entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán, ¿qué? Un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. ¿Qué les tenía que decir? ¿Qué le tenía que decir Moisés a Israel? El eterno Dios, Yahweh, les manda decir que Él fue el que los sacó de Egipto y los levantó sobre alas ¿de qué? De águila. Esa palabra levantar, ascender, la palabra nasá en hebreo, que es levantar, ¿cierto? Ascender. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. ¿A qué? A ascender, a levantarnos. Los levantó sobre alas de águilas para estar por encima. El águila tiene la peculiaridad que para poder cazar sus presas se eleva a una altura aproximadamente de 8 kilómetros. Tiene una vista, una visión tremenda. 8,000 metros. Esa es la única ave que llega por allá. Ninguna otra ave llega por allá. Es la única que tiene esa fortaleza y se levanta. Y desde esa distancia tan tremenda puede ver un conejo. Por eso siempre se habla de la visión de águila, ¿no? Siempre se habla por eso, porque es una visión poderosísima. Nosotros, los seres humanos, comparados con las águilas, somos ciegos. Sí, comparados con las águilas, somos ciegos. Y a eso nos ha llamado el Señor. Él quiere que nos levantemos como un reino de sacerdotes. Son los que se levantan para poder ver. Y le dice, y los he traído a mí. Son para mí, le dice Dios a Israel. Este era el propósito y el plan de Dios inicial con Israel. Los he traído para mí, para que sean mi especial tesoro. Un reino de sacerdotes que iba a ser el especial tesoro de Dios. Por lo tanto, nosotros como real sacerdocio somos el tesoro especial de Dios. Usted es el tesoro especial de Dios. Y como tal debe comportarse, debe vivir. Y sigue diciendo él acá, versículo 5, ahora pues si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi especial tesoro, objeto de mi predilección entre los pueblos, porque mía es la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdote, una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a Israel. Le dirás, Dios manda decir, el Eterno manda decir que ustedes van a ser ese especial tesoro y van a ser un reino ¿de qué? De sacerdotes. ¿Y qué responde el pueblo? Versículo 7. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una. Mire, todos dijeron, haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Haremos todo lo que seamos un reino de sacerdotes.
vamos a hacer un reino de sacerdotes. Lo vamos a hacer. Es decir, que el plan inicial de Dios con Israel era ese. Que Israel fuera un pueblo, que todos fueran reino de sacerdotes, todos ellos para la gloria de Dios. Serán mi especial tesoro. Y eso es lo que Dios quería a través de Israel. Lo escogió de entre las naciones. Pero lamentablemente Israel echó todo esto por fuera, por tierra, perdón. Porque no entendiendo la voluntad de Dios, se fueron en contra de Dios. Y por eso Dios les está hablando constantemente a ellos, le está diciendo: ustedes recuerden, son sacerdotes, y se lo recalca a través aún de los profetas. Pero ellos no quisieron entender esto, aún a través del profeta Isaías. Mira lo que dice el 61 de Isaías, versículo 6. Isaías 61, 6, ¿lo tiene? El profeta Isaías le está diciendo a Israel: ustedes han sido llamados para ser sacerdotes de Yahweh. Les recuerda, ustedes han sido llamados para ser ¿qué? Sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Dios. Han sido llamados a ser. Y comerán las riquezas de las naciones, y con su gloria serán sublimes. O sea, Dios tenía grande propósito con Israel. Les recuerdo, ustedes han sido, no se les olvide, han sido llamados a ser ¿qué? Reino de sacerdotes, sacerdotes de Dios Altísimo. No se les olvide esto. Pero Israel era terco. Y lamentablemente, en su terquedad, en su obstinación, pues iban en contra de lo que Dios tenía para ellos, en contra de lo que Dios quería hacer en ellos. Y se apartaron del propósito de Dios. Se apartaron de aquello para lo que Dios los había llamado, para lo que Dios quería hacer para ellos. Entonces vemos ahí algo tremendo en primer libro de Samuel. Esto lo estoy usando todo esto como una introducción al tema del desarrollo del sacerdocio, para que podamos hacernos una mejor idea del tema. Primer libro de Samuel. ¿Qué pasó con Israel? Capítulo 2, versículo 12. Elí era un sacerdote de Dios. Era un profeta y sacerdote de Dios. ¿Ok? Para que lo entiendan lo que vamos a ver acá. Dice acá, versículo 12. Pero los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Los hijos de quién? Del sacerdote. Eran hombres ¿qué? Impíos, que no tenían conocimiento de Yahweh. Los sacerdotes deben tener un conocimiento pleno ¿de quién? Del eterno Dios, porque van a dar a conocer las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. ¿Y cómo van a poder hablar de aquel que ni siquiera conocen? Se suponía que ellos, por heredad, por gen, por linaje, tenían que ser los sacerdotes de Israel, por cuanto eran hijos ¿de quién? Del sacerdote. Porque así lo había predispuesto el Señor, que sus hijos y los hijos de sus hijos servirían como sacerdotes en medio de Israel. Y dice aquí: y era costumbre de los sacerdotes, ojo, con el pueblo, que cuando alguien ofrecía sacrificio mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Shiloh, que es uno de los nombres del Mesías. Incluso es un territorio. Y los que venían allí, esos sacerdotes se aprovechaban, asaltaban al pueblo, se habían extralimitado, ahora vivían para ellos mismos. Y dice aquí: asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asársela al sacerdote, porque no aceptará de ti
carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía, no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grave ante Yahweh, porque menospreciaban las ofrendas de Yahweh. Y el joven Samuel servía en la presencia de Yahweh, vestido de un efod de lino fino. Esto lo vamos a ver más adelante, qué significa el efod y todo esto, porque eran las vestiduras del sacerdote. ¿Qué significa y cuál es el significado espiritual? Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer diciendo, Yahweh te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Yahweh. Recuerden que Ana era estéril, le pidió al eterno Dios que le diera un hijo, y le dio un hijo al cual le puso por nombre Samuel. Pero ella le dijo que si le daba un hijo, lo iba a dedicar para que fuera ¿qué? Ministro del Señor. Luego regresaban a su casa. Visitó Yahweh a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Yahweh. Nosotros tenemos que ir siendo edificados y creciendo delante de ¿quién? Del eterno Dios, como casa espiritual. Y Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían, ¿quiénes eran los hijos de Elí? Sacerdotes del pueblo. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, que el mismo tabernáculo sabía ¿qué? Prostituido, porque esas mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo eran ¿qué? Ese es un eufemismo. Un eufemismo es decir una cosa sin que se suene tan duro. Ellas eran ¿qué? Prostitutas, rameras. Pero mira ahora donde estaban las rameras, donde estaban las prostitutas, se paraban ¿en dónde? A las puertas del templo, porque los primeros clientes de ellas, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Entonces Elí le dijo a sus hijos, ¿por qué hacen cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo de su mal proceder. Es decir, que un sacerdote de Dios debe siempre ¿qué? Proceder sin tacha, integridad. Usted veía, por ejemplo, que a los sacerdotes les prohibía tener varias esposas. Era una costumbre de los reyes. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por la caída de Israel cuando elige ¿qué? Rey. Porque ellos no estaban para ser un reino de reyes, de príncipes, sino de ¿qué? De sacerdotes. Y Dios les advierte sobre las consecuencias que iban a venir sobre ellos por querer elegir un rey y por querer ser como las demás naciones, como el resto. Es que yo quiero ser como los demás, dijo Israel. Menospreciaron a lo que Dios les había llamado su especial tesoro para ser un reino de ¿qué? De sacerdotes. Entonces, como sacerdotes tenemos que velar cómo andamos, cómo nos comportamos. A los sacerdotes no les permitía tener varias mujeres. Usted veía que los reyes tenían miles de mujeres, concubinas. David tuvo varias mujeres, hasta se metió con una casada y mandó a matar al marido cuando la embarazó, para ocultar ahí el pecado. Salomón, ese sí, tuvo, a los sacerdotes les era prohibido. Entonces dice acá, y estos se prostituían con prostitutas. Les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo de su mal proceder. Ese el pueblo daba mal ¿qué? Testimonio. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Yahweh. Nuestro mal proceder como sacerdotes, nuestro mal testimonio puede hacer que otros ¿qué? Se pierdan. Como sacerdotes tenemos una responsabilidad y anunciamos la virtud de Dios primeramente con nuestro testimonio, intachable. Por eso nosotros tenemos que hacer morir en nuestra vida todas las cosas de esta carne. Porque ahora somos un ¿qué? Sacerdocio real.
si es que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y estos sacerdotes, en vez de llevar al pueblo a la presencia de Dios, los llevaban ¿a qué? A pecar. Mira la responsabilidad que tenían los sacerdotes. Y eso que no hemos empezado a desarrollar en pleno el tema en realidad de lo que debían, el oficio que debía hacer el sacerdote. Y dice acá, hacían pecar al pueblo. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Yahweh, ¿quién rogará por él? O sea que su pecado era un pecado directo ¿contra quién? Contra el eterno Dios. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahweh había resuelto hacerlos morir, los iba a cortar. Mientras tanto, el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de quién? Delante de Dios. Mientras tanto, el joven Samuel iba creciendo y haciéndose agradable delante de Dios y delante de los hombres. Grato delante de Dios. Cuando habla delante de Dios, me gusta la palabra que hay allí, es una palabra hebrea que es la palabra panim. Delante, rostro, cara a cara con Dios. La palabra rostros, que en realidad es un plural majestático, de esos que se conocen en hebreo como plurales de excelencia. Que rostro, cara a cara, nariz con nariz, ojo con ojo. Así crecía Samuel delante de Dios. Es decir, su mirada, su rostro estaba puesto sobre el rostro ¿de quién? De Dios. La pregunta es, ¿nuestro proceder nos permite ver todos los días cara a cara a Dios o tenemos que avergonzarnos de Él? Es que la demanda que se hace a los sacerdotes de Dios es bastante alta. Por eso somos escogidos para Él. Y debemos sentirnos privilegiados, no sentirnos amargados. Ay, pero ¿por qué el Señor me tuvo que escoger justo a mí? Tan de mal, sabiendo tantos para escoger, me escoge justo a mí. Dele gracias a Él porque usted es su especial tesoro. Usted es su objeto de la predilección. Él lo llevará, Él lo ha traído hacia usted. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos acá. Él fue el que nos atrajo por su gran amor y está esperando darnos toda la bendición de Él. Por eso le dice a Israel lo que leíamos ahora con el profeta Isaías. A través de Isaías, Él les recuerda, Él les dice, ustedes han sido llamados a ser mis sacerdotes, dice Yahweh. Mis ministros delante de Dios han sido llamados. Y si se portan como sacerdotes, entonces comerán las riquezas de las naciones, con su gloria serán sublimes. Queremos la bendición del eterno Dios. Pero Él ha prometido esa bendición ¿para quiénes? Para sus sacerdotes. Y recuerde que es la función que vamos a cumplir literalmente cuando Cristo venga. Seremos vestidos como sacerdotes, literalmente, cuando Él regrese. Pero desde ya tenemos que estar entendiendo esto. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, desde ya está en los cielos. Entonces sigue diciendo acá, y vino un varón de Dios ante él y le dijo, así ha dicho Yahweh, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón? Mire desde donde le recuerda todo. Desde allá, cuando estaban allá. Los escogí para que fueran mi sacerdote. Lo escogí para que fueran mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre altar, quemara incienso y llevara efod delante de mí. Más adelante vamos a ver qué significa llevar efod. Delante de mí.
yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué has pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso Yahweh, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí, pero ahora ha dicho Yahweh: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿A quién honra el eterno Dios? ¿Y cómo tenían que honrar ellos al eterno Dios? ¿Cómo lo tenían estos muchachos que eran hijos del sacerdote y por ende eran sacerdotes? ¿Cómo tenían que honrar al eterno Dios? Su honra al eterno Dios debería ser la honra ¿de qué? De sacerdotes, de lo que eran. Pero se portaron impíamente, se portaron sin ningún tipo de escrúpulos, se olvidaron de su dignidad, a lo que habían sido llamados, se olvidaron de que eran ellos el especial tesoro del Señor. Se olvidaron completamente. Y por eso Dios le dice: los desecharé. Yo había prometido, dice el Señor, pero es que Él cumple sus promesas siempre y cuando nosotros lo honremos a Él conforme a lo que Él nos ha llamado a hacer. Y si Él nos ha llamado a ser sacerdotes de Él, y vamos a ser en el milenio sacerdotes del Dios Altísimo, de Cristo, pues desde ya tenemos que honrar al eterno Dios como lo que somos, sacerdotes de Él, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa de parte de Dios. Pero no honraban. La honra que debían dar a Dios era: sean mis sacerdotes. Y por eso dice que al que le menosprecia a Él, entonces Dios le tendrá que en poco. Esa palabra hebrea poco es una palabra bastante fuerte, que está ahí traducida como poco, pero cuando uno lo va a ver literalmente significa estiércol. Lo tendré como estiércol, por cuanto me ha menospreciado. Porque el que menosprecia a Dios, no viviendo conforme a lo que Él le ha llamado, lo convierte como ¿qué? En estiércol. De hecho, cuando uno ve a Jonás, ¿no? Jonás, ¿ok? Siempre dice que Jonás era profeta, y como no quiso honrar a Dios haciendo lo que debía hacer, porque fue al lado opuesto donde Dios lo había mandado. Dios lo mandó a Nínive. ¿Y para dónde fue él? ¿Sí? Fue a Jafo, ahí a Jope, Jafo, que es la ciudad, Jafo realmente. Tomó un barco y se fue al lado opuesto, a Tarsis, allá. Y un pez, un gran pez, lo tomó. Y uno pone, y lo vomitó, ¿cierto? Lo vomitó. Pero la palabra que aparece allí es una palabra bastante grotesca, que no habla del vómito, o sea, no salió por la boca. O sea, cuando usted lee en hebreo, ¿no? Cuando usted lo lee en hebreo se da cuenta de, sí, por eso lo bueno se da cuenta. Entonces lo hizo salir como parte del estiércol del pez a Jonás, como diciéndole: si tú no me honras, si no honras mi palabra que te he dicho de ir, me estás menospreciando, por lo tanto te tengo en poco. Y allá lo tiró. Lo peor fue que lo tiró sobre esa playa allá de Nínive. ¿Y cuántos verían allá a ese hombre salir en medio del estiércol, todo del estiércol? Porque cuando una persona no hace lo que Dios, ¿qué tenía que hacer Jonás como profeta y sacerdote de Dios? Ir a Nínive y hacer lo que Dios le había dicho y proclamar en aquella tierra de pecado, en aquella tierra de perversión, en aquella tierra de oscuridad, proclamar ¿qué? La luz gloriosa. Y por eso cuando él predica, dice que el rey mandó a que todo el pueblo entraran en ayuno delante de Dios, pidiendo, clamando perdón, y se arrepintió. De hecho, Jonás le hace un reclamo a Dios y le dice: yo sabía
que tú ibas a hacer eso porque tú eres Dios misericordioso. Por eso no quería venir aquí, porque sabía que ibas a tener misericordia de ellos. Mire, se enoja porque Dios es misericordioso. Yo sabía, me mandas aquí a predicarle y yo sabía, claro, tú eras Dios misericordioso y te ibas a arrepentir de hacer este mal contra este pueblo. Pero lo que Dios quería era que ellos escucharan ¿qué? La palabra de parte de Dios a través de quién, de Jonás, que trajera luz a la oscuridad. ¿Cómo yo voy a querer que la gente se condene? Por más malos que sean, a mi parecer. Mi deseo es el deseo de Dios, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Jesucristo, aleluya. Ese es el propósito del sacerdote. Pero estos no lo estaban cumpliendo. Entonces Dios los tiene ahora en poco. Y dice acá, para finalizar, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, no haya autoridad en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Aquel de los tuyos a quien yo excluya del servicio de mi altar será para que se consuman tus ojos y se llenen tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la plenitud de la edad. Te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán el mismo día. En cambio, yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Qué quiere Dios? Sacerdotes fieles. ¿Qué demanda Dios? Sacerdotes fieles, que obre conforme a mi corazón y mis deseos. Le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El que haya quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, y le dirá: te ruego que me agregues a alguno de los servicios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Mira lo que Dios le dice: me levantaré uno fiel, que obre conforme a mi corazón y mis deseos. Le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. ¿Qué significa esto? Que obre conforme a mi corazón y mis deseos y le edificaré casa. Es lo que Dios demanda del sacerdote. El sacerdote debe obrar conforme ¿qué? A la voluntad de Dios. No su voluntad. No queriendo hacer lo que a mí me place y lo que a mí me agrada. Muchas veces tenían que hacer lo que no querían. Jonás no quería ir. Jonás era un profeta. No quería ir. Ah, ¿no quiere? Se fue al otro lado. Ahora lo llevo. A las buenas o las malas. Como sacerdotes estamos llamados a eso. Y dice: y le edificaré casa, le daré mi bendición, andará ungido, delante de mi ungido. Eso es lo que Dios quiere como sacerdotes. Por lo tanto, la vida de fe que nosotros vivimos, la debemos vivir como sacerdotes. Pero ¿qué es ser un sacerdote? Eso es lo que vamos a estar resolviendo en las próximas enseñanzas. Porque Dios está esperando levantar un reino de sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? ¿Cuántos quieren andar delante del Señor conforme a su voluntad? Quieren ser mensajeros de Él, hacer su voluntad, escogidos. Somos su piedra preciosa, somos su tesoro precioso, somos objeto de predilección. Tú no eres cualquier cosa, por lo tanto no te puedes comportar como cualquier cosa. Tú eres sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Coloquemos de pies, por favor, esta mañana. En un mundo de tanta confusión y donde se están enseñando tantas cosas tan extrañas que ni siquiera vienen de Dios, se tiene que levantar un reino de sacerdotes que cumplan la voluntad de Dios y hagan y obren conforme a Él. Y nosotros no somos cualquiera, somos real sacerdocio, linaje escogido. Cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no conoce el propósito de Dios y su palabra, lo que uno hace, aún siendo sacerdote,
puede ser para mal. Padre, ayúdanos, por favor, te lo pido en el nombre de Jesucristo, a vivir conforme a ese sacerdocio real, conforme a lo que tú tienes, Señor, para nuestra vida. Queremos entregarnos a ti de corazón como sacerdotes, como lo que somos. Una casa que se edifica a tu nombre, una casa de sacerdotes, escogidos por ti, real sacerdocio, escogidos por tu gloria, con propósito, con destino, para ser luz en medio de las tinieblas, para alumbrar en medio de las tinieblas, para oponernos a la fuerza del enemigo, para oponernos a las fuerzas de maldad que traen destrucción al ser humano, al hombre. Te pedimos, eterno Dios, que seas tú haciendo tu obra sobre esta casa de sacerdotes. En el nombre de Jesucristo, levante sus manos y pídale al eterno Dios y dígale: Señor, yo quiero ser parte de esa casa de sacerdotes. Yo quiero ser, Señor, y quiero pertenecer a esa casta de sacerdotes, a ese género de sacerdotes. Yo quiero tener tus genes, Padre. Yo quiero, Señor, volverme ese sacerdote que tú amas. Quiero, Señor, ser levantado como un sacerdote fiel, fiel a ti, Señor, conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad, conforme a tu gloria. Sacerdotes que son entregados a hacer tu voluntad y no a buscar sus deleites propios, como aquellos que buscaban deleitarse a sí mismos, engordarse a ellos mismos, darle placer solamente a ellos mismos, a sus cuerpos, a su carne, levantándose en el pecado y en la maldad, en la maldición. Enséñanos, Señor, a ser verdaderos sacerdotes tuyos, apartados para ti. Saber, Señor, quiénes somos en donde estemos. Aquí están tus sacerdotes, Señor. Te los presento, Padre. Aquí estamos, somos sacerdotes tuyos, real sacerdocio, y reinaremos contigo siendo sacerdotes en aquel momento glorioso cuando venga tu Hijo amado. Cuando regrese nuestro Mesías, seremos sacerdotes del Cristo amado. Seremos sacerdotes del Mesías bendito. Seremos sacerdotes de Él, sus predilectos. Entraremos a oficiar en su presencia. Entraremos ante Él. Tendremos acceso a su presencia. Ayúdanos, Señor, a ser sacerdotes, por favor. Que haya un compromiso en nosotros. Haya ese compromiso glorioso.